La escóbula de la brújula, Podium Podcast. Hombre, llama la atención varias cosas de este cuadro, ¿no? Primero, que le estamos llamando el entierro del señor Orgaz, cuando la mayoría de la gente le conoce como el entierro del conde Orgaz. Segundo, que hay como dos planos muy representativos, el plano terrestre y el plano celeste, y en el celeste aparecen incluso personajes que estaban vivos en aquel momento y luego nos contarás, Pedro. Y por otra parte está el Greco y está su hijo también pintado, y hay mucho simbolismo alrededor de esta pintura. Entonces yo creo que, me imagino que por eso abre este número de Mysteri Card Secreta, porque es mucho más que un cuadro, y si no recuerdo mal, casi fue como un parto, porque tardó 9 meses en pintarlo. Sí, bueno, y lo impresionante de él es, bueno, sus dimensiones, su encargo, ¿no? Porque estamos hablando de que el señor de Orgaz, Gonzalo Ruiz de Toledo, había muerto 2 siglos antes y bueno, era muy querido por los habitantes toledanos, y quisieron de alguna manera pues que se iniciaran procesos de beatificación, de canonización, pero no hubo manera, y tuvo que ser el obispado de Toledo el que bueno, pidiera una bula o un reconocimiento papal, que tardó en llegar 2 siglos, y que fue en ese momento en el que se encargó el lienzo a Domenico Totocopli el Greco. Sí, pero hay una cosa muy, muy interesante de este cuadro, y es, independientemente de sus valores estéticos, que son tremendos, porque el Greco era un pintor verdaderamente peculiar en todos los sentidos, pero cómo traslada su propio mundo dentro del lienzo y tal, colocando personajes, en concreto uno que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? ¿Qué había en la cabeza de Domenico Totocopli, el Greco, para colocar precisamente a Benito Arias Montano en el cuadro? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué lo hizo? Bueno, aquí vamos a tirar de la historia del Greco. El Greco nace, bueno, como su apelativo indica, en Creta. Y bueno, él desde pequeñito debió ser de una familia adinerada, porque no podía ser artista en esas épocas si no tenías posibles en tu familia. El caso es que bueno, él se da cuenta de que tiene mucha habilidad en pintar. Se dice incluso que viaja al monasterio del Monte Athos a aprender a pintar iconos bizantinos. De hecho, ahí hay una controversia también de si era católico en origen o si era ortodoxo, porque lo más probable es que fuera ortodoxo. Pero bueno, él se da cuenta que sabe pintar, y él en su primera aspiración quiere ser pintor del Papa. Él se marcha de Creta y va primero a Venecia. No, sí, pero antes de llegar a Venecia, y esto es muy importante del Greco, y además poca gente lo sabe, él pasa durante un tiempo en los monasterios moldovitas, donde aprende a hacer miniaturas de iconos. Y eso quizá ahí es donde aprende la estilización. De hecho, hay algo que él se trae a su pintura de lo típico de los iconos moldovitas, que es que el halo de santidad de los personajes que presenta no es exactamente circular o nimbado como en otros tipos de cuadros, sino que es un rombo. Es una cosa muy curiosa, porque es típico de los moldovitas. Estoy además de acuerdo contigo, porque él, yo creo que trae ese canon alargado que tanto caracteriza a su pintura, de ese origen de conocer la pintura de los iconos ortodoxos, y estoy de acuerdo contigo. El caso, bueno, seguimos en el relato. Él va a Venecia y hace algunos contactos, porque él quiere pintar para el Papa. Entonces es en ese momento en el que por fin consigue un trabajo de miniaturista, precisamente por esas nociones que tenía de este arte, y parece que algo pasa. Él era un personaje de un fuerte carácter y debió tener algún encontronazo con alguno. Y ahí conoce a este personaje, a Benito Arias Montano. Benito Arias Montano en aquel momento estaba destinado en Roma, pero será luego el bibliotecario de Felipe II en el Escorial. ¿Y qué sabemos de Benito Arias Montano? Que él era miembro de una secta llamada la familia Caritatis, que es quizá la sombra que planea sobre la obra del Greco esa posible influencia. Esta familia Caritatis, bueno, pues eran una variante, digamos, apocalíptica, protestante, que ponía por delante el valor de la caridad, el valor de la fe, el amor mutuo. Por cierto, que seguían a un líder que se llamaba Giel, del que sabemos muy poco. Es curioso. Giel es el que, digamos, el personaje
místico, cuyas ideas sigue la familia Caritatis y tal, pero no deja de ser una sociedad secreta más de la época, claro. Claro. De hecho, otro pintor del que hablamos en Mistérica, Bruegel, es también otro supuesto familista, aunque luego podremos hablar si acaso de alguno de sus cuadros que son también... Bueno, pues antes de pasar a Bruegel y metiéndonos otra vez en el cuadro, ¿no? Porque es verdad, está bien estas pinceladas biográficas que has dado del Greco, pero hay dos elementos que me llaman la atención y que me gustaría, si puedes, y también con la ayuda de Marcos, que sé que conoce perfectamente este cuadro, dos elementos que a mí me chocan y que incluso he ido investigando para ver lo que pueden significar de una forma fehaciente. Por una parte es lo que señala el hijo del Greco, eso que está señalando Jorge Manuel, que en concreto está señalando a un santo, San Esteban, pero no al santo concreto, sino una flor amarilla que tiene en el brocado. Eso es, no sé si es un símbolo de iniciación, si es una seña de identidad o está dando un mensaje críptico. Yo creo que es un mensaje críptico. Hasta donde yo he podido llegar es que esa flor es una Calaspina giliesi, pero no, vamos, sin duda alguna el objeto de representarla ahí no es en absoluto superficial. Hay una intención clara, por esto que hemos hablado de... Yo creo que el Greco está, digamos, forzado socialmente a pintar temas católicos, por donde está, por quién les paga, pero como muchos grandes pintores de la época, está escondiendo en sus lienzos a través de claves pues sus pensamientos, sus creencias y su forma de ver el mundo. Eso está claro, además se nota también, por ejemplo, en el caballero de la mano en el pecho, en fin, esa señal que hace con los dedos, esa especie de mantra, también es muy significativo. Sí, Marcos. No, nada, lo he estado comentando antes con Pedro, que era súper curioso esa creatividad que incluye el Greco en esa forma, en esa especie de puesta en escena de el ángel que coge el alma del caballero y lo introduce, pero es como si fuera un parto al revés. Sí, si nos fijamos, es una forma, parece un sexo femenino, parece la vuelta al útero, o sea, es un cuadro realmente, igual que nacemos, igual Juan Ignacio sabe mucho de esto, es como entrar en una gruta, pues estamos entrando en la gruta celestial y además lo adorna con esos colores tan tenues y tan... como diría yo, aterciopelados que nos darían paso a una mejor vida en el más allá. Además, Pedro, si te das cuenta, esa especie de alma que tiene forma de feto y ese útero que va a recoger, aparece la Virgen María, que está dispuesta a coger ese feto, y luego hay un detalle que yo lo he comentado muchas veces con otros pintores, es que coloca a toda esa serie de, en la parte celestial, digamos, bueno, está el Papa Sixto V, San Pablo, Santiago, toda esa serie de corte celestial impresionante, coloca a Felipe II, que precisamente estaba absolutamente despechado porque no lo había admitido como pintor de la corte. Es decir, una burla, porque en realidad aquí cuando pintó este cuadro Felipe II todavía estaba vivo. Entonces, o bien lo mostró como una criatura sobrenatural o le dijo muérete. Bueno, estaba anunciando algo ya, ¿no? Es decir, tío, muérete porque más te vale. Todavía le quedaban varios años, cuidado. Que este es un cuadro de 1586 y él no muere creo que hasta 1598. Todavía le quedaba bastante. Luego destacar simplemente el anacronismo de la armadura, que es como tú has comentado antes, es un personaje que es de hace 200 años a cuando se pinta este cuadro y aparece con una armadura del siglo XVI. Y un detalle, bueno, que ya sabemos que abajo es muy sobrio todo, estos señores vestidos de negro, nadie mira al espectador, excepto el autorretrato del Greco y el de su hijo, como diciendo, aquí mira a nosotros que está aquí el secreto de esta composición, y te introduce perfectamente en esa especie de secreto, de enigma, de interpelación al espectador. Y además está la cuestión de la reivindicación de los artistas, que va a tener que pasar muchos siglos hasta que los pintores sean reconocidos con un estatus, porque ellos eran considerados artesanos. O sea, la ars era
la palabra de la que provenía, artífice, artesano, pero ellos van a querer conseguir de alguna manera reivindicar ese puesto noble, ¿no? que adquirirán, por ejemplo, aunque tardará mucho, Velázquez, por fin se tendrá que retratar en las Meninas con la Cruz de Santiago, con ese honor reconocido, pero es que es complicadísimo porque son considerados los pintores hasta la fecha como pues eso, meros artesanos, y yo creo que aquí hay también cierta parte de esa reivindicación. Bueno, hay aquí algunos temas que nos vamos dejando en el tintero y que son importantes a la hora de comprender esto. Efectivamente, no estaban considerados como seres excepcionales como hoy día les consideramos de ninguna manera, eran simplemente gente que trabajaba y que pintaba por encargo de alguna u otra manera, aunque ya el Greco ya establece una cierta ideología que va transformando. Y en esto influye mucho lo que habíamos hablado de que perteneciera a una secta como la familia Caritatis, que era fundamentalmente una organización erasmista, que estaba pues muy mal mirada en ese momento después de la Contrarreforma por la Inquisición. Pero bueno, muy erasmista no era, porque casi era la mano derecha de Felipe II. Yo creo que no era ni protestante ni católica, iba por libre, la familia Caritatis. Sí, pero en principio tuvo una cierta... Sí, bueno, una tendencia por lo menos filosófica. A través de un personaje fundamental, que es Plantina, sí, que es el que hace la Biblia políglota de Amberes con Arias Montano y tal. Pero hay una cosa muy curiosa que nos hemos dejado en el tintero y que yo creo que es bastante importante. El Greco no es que no fuera pintor de corte. El Greco lo que pasa es que viene aquí y lo que pasa es que con su carácter tiene un choque muy fuerte con Felipe II, que también lo tenía. De hecho, Felipe II le manda a hacer un cuadro en concreto, que es la muerte de San Mauricio y la Legión Tebana. Y cuando después de hacer el Greco un cuadro que tiene casi prácticamente 7 metros de alto, lo hace, pues a Felipe II no le gusta. Y entonces se lo manda a repetir a Sánchez Coello para hacerlo un poquito más pequeñito. Siempre se las tuvieron Felipe II y el Greco se las tuvieron y tal, porque eran de dos ideas completamente diametralmente opuestas, pero además tenían los dos un carácter bastante terrible. Y eso explica de alguna manera el que el Greco jamás saliera de Toledo. Mi opinión personal, es repetitivo, pero es mi opinión personal, el que Felipe II esté retratado en este cuadro en la parte de la gloria del cielo es para hacerle la pelota. O sea, sí, no tiene otra explicación. Lo hace en el segundo de los cuadros que hace para el Escorial, es precisamente titulado El sueño de Felipe II, o sea que de alguna manera trata de congraciarse. Por cierto, cuadro importantísimo, porque es que refleja ahí más o menos lo que era la teoría, digamos, de lo que era el infierno, cielo, reencarnación, de alguna manera en el ideario cristiano de la época. Ese cuadro, que no es muy grande, está en el Escorial. Yo, como soy del Escorial, pues claro, me lo conozco. Te lo sabes bien. Me lo conozco de memoria, no es un cuadro muy grande, pero es que es una auténtica miniatura, porque pudiera parecer que es un cuadro más grande y sin embargo es muy pequeñito, con los personajes muy pequeños representados, pero representan algo verdaderamente insólito. Y es a Felipe II, adorando la sagrada forma que está en manos de Dios Padre. O sea, es una cosa verdaderamente curiosa.